Imagina que te encierran en una celda tan segura que no podrías salir. Bienvenido a un mundo en el que cada ladrillo te habla de los infames que están allí encerrados. Nuestro viaje comienza en la isla de Alcatraz, también conocida como La Roca, la famosa fortaleza que quebró la voluntad del infame Al Capone. A continuación, a ADX Florencia, donde Joaquín El Chapo Guzmán, el infame capo del cártel de Sinaloa, descubrió que su reinado había terminado. Y eso es solo el principio de la lista. Entremos de lleno en ella. Celda de Alcatraz. Alcatraz, a veces conocida como La Roca, es una de las cárceles más famosas del mundo. Se construyó en una isla de la bahía de San Francisco y estaba destinada a ser inaccesible debido a su aislamiento y a las aguas bravas. Alcatraz albergó a muchos de los criminales más peligrosos, entre ellos el célebre Al Capone. Al Capone, uno de los gángsters más infames de Estados Unidos, nació en Brooklyn, Nueva York, en 1899. Su autoridad y crueldad le convirtieron en objetivo de las fuerzas del orden, pero fue la evasión de impuestos, y no los delitos violentos, lo que acabó con él. En 1931, Capone fue declarado culpable de evasión de impuestos y condenado a 11 años en una prisión federal. Al principio fue encarcelado en la Penitenciaría Federal de Atlanta, pero su poder y su habilidad para sobornar a los guardias hicieron evidente la necesidad de un lugar más seguro. Alcatraz, con su infame reputación de inaccesible, se convirtió en su nuevo hogar. En 1934, Capone fue trasladado a Alcatraz, donde fue vigilado de cerca. El aislamiento de la isla, combinado con las estrictas medidas de seguridad de la prisión, hacían imposible la fuga. Capone permaneció 4 años y medio en Alcatraz antes de ser trasladado debido al deterioro de su salud. La vida de Capone cambió radicalmente tras su llegada a Alcatraz. Pasó de ser un formidable jefe del crimen a un prisionero privado de su estatus y autoridad. La construcción y la ubicación de Alcatraz hacían casi imposible la huida de los presos. Las frías aguas de la bahía de San Francisco, sus poderosas corrientes y su lejanía de tierra firme formaban una barrera natural que mantenía a raya incluso a los presos más decididos. A pesar de los innumerables intentos a lo largo de los años, nadie ha conseguido escapar de la isla. Pero si cree que Alcatraz es la prisión más impenetrable, es que no ha oído hablar del Alcatraz de las Rocosas. ADX Florence Cell. La cárcel de máxima seguridad ADX Florence se encuentra en el condado de Fremont, Colorado. También se la llama el Alcatraz de las Rocosas. Construida en 1994, el diseño de la cárcel y sus estrictas medidas de seguridad mantienen a los presos bajo vigilancia y control constantes. Las celdas de ADX Florence son pequeñas y tienen gruesos muros de hormigón, fuertes puertas de acero y ventanas con rendijas que mantienen a los reclusos dentro y bloquean la vista del cielo. Los reclusos están encerrados solos durante 23 horas al día y solo pueden hacer ejercicio durante 1 hora al día en un pequeño patio cerrado. Se sabe que algunos de los criminales más infames han vivido en ADX Florencia porque tiene fama de estar muy aislado y de contar con estrictas normas de seguridad. Un preso muy conocido es Joaquín El Chapo Guzmán, antiguo jefe del cártel de Sinaloa. Hay mucho poder y asesinatos brutales en la historia de Guzmán. Nació en 1957 y salió de la nada para convertirse en uno de los capos de la droga más poderosos del mundo. Su banda de narcotraficantes asesinó a cientos de personas durante su reinado de 1 década como capo del crimen e introdujo drogas por valor de millones de dólares a través de la frontera entre Estados Unidos y México. El Chapo fue capturado y encarcelado en México en 1993, pero escapó en 2001, pagando a los guardias de la prisión. Su fuga cimentó su reputación de delincuente rudo y demostró cuánto poder y dinero tenía. Fue capturado de nuevo en 2014, pero escapó por segunda vez en 2015, excavando un complejo túnel a través de su celda. Estas audaces fugas le convirtieron en una amenaza incontenible para las cárceles mexicanas. Tras ser capturado por última vez en 2016, el Chapo fue enviado a Estados Unidos para afrontar cargos. En 2019, el Chapo fue trasladado a ADX Florence, que demostró ser la mejor retención de contención para un criminal como él, con sus instalaciones de última generación y su estricto protocolo de seguridad. En ADX Florence hay una pequeña celda de hormigón, donde el Chapo está encerrado las 24 horas del día. La forma de la prisión y la manera en que se mantiene a la gente separada están pensadas para hacer imposible que nadie escape. Los reclusos de ADX Florence no tienen mucho contacto con el mundo exterior, y los guardias siempre están vigilando lo que hacen. Para muchos de los delincuentes más peligrosos de Estados Unidos, esta prisión de máxima seguridad es el final del camino. Para el Chapo, significa el final de su etapa como jefe del cártel de Sinaloa.
Pero si cree que ADX Florence es la prisión más segura, espere a conocer la siguiente de nuestra lista. Celda de la prisión de Spandau. La prisión de Spandau fue una de las cárceles más seguras y aisladas del mundo. Se encontraba en el sector británico de Berlín Occidental, Alemania. Spandau era conocida por tener presos famosos y fue construida para hacer imposible que los presos salieran o hablaran con gente fuera de la prisión. Rudolf Hess fue uno de sus prisioneros más famosos. Rudolf Hess fue el Führer adjunto de la Alemania nazi. Era muy cercano a Adolf Hitler y una persona muy importante en el gobierno nazi. Hess nació en 1894 y fue miembro del partido nazi desde el principio. Fue un aliado incondicional de Hitler y desempeñó un papel importante en la elaboración y aplicación de las políticas nazis. Pero en 1941, Hess emprendió un extraño vuelo en solitario a Escocia, donde se decía que intentaba hacer las paces con el Reino Unido. Su plan no funcionó, ya que los británicos lo atraparon y lo encarcelaron. Hess fue juzgado en los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial y condenado a cadena perpetua por crímenes contra la paz y conspiración para cometer crímenes contra la paz. En 1947 fue trasladado a la prisión de Spandau, donde permaneció el resto de su vida. Esta prisión era única porque solo albergaba a 7 criminales de guerra. Hess fue uno de los más famosos. En Spandau, Hess estaba completamente aislado para evitar que se convirtiera en mártir o influyera en otros prisioneros. Su rutina diaria estaba muy reglamentada y el contacto con el mundo exterior era mínimo. La prisión estaba vigilada por soldados de las 4 potencias aliadas, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, que se turnaban para supervisar las instalaciones. Esta rotación garantizaba que ninguna nación tuviera el control sobre la prisión y sus tristemente célebres reclusos. Rudolf Hess permaneció en Spandau hasta su muerte en 1987, lo que le convirtió en el recluso que más tiempo había permanecido en la prisión. Su muerte marcó el fin de una era, y poco después, la prisión de Spandau fue demolida para evitar que se convirtiera en un santuario neonazi. Nuestra siguiente parada es en Rusia, donde existe una prisión como ninguna otra. Un centro de reclusión para castigar a los criminales más duros en suelo ruso. Y créame, no querrá acabar aquí. Celda de la prisión del Delfín Negro. Una de las cárceles más duras y seguras del mundo es la de Black Dolphin, conocida como la prisión más brutal de Rusia, situada en este país, cerca de la frontera con Kazajstán. Algunos de los delincuentes más peligrosos de Rusia están encerrados en Delfín Negro, conocida por sus duras condiciones y su alta seguridad. Anatoly Onoprienko, también conocido como Terminator, es uno de sus presos más conocidos. Nació en 1959 y es uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. La peor parte de su reinado de terror fue de 1989 a 1996, cuando mató a 52 personas, entre mujeres, niños y hombres. Debido a su sistemática y despiadada cadena de asesinatos, Onoprienko recibió el nombre de Terminator. Persiguió a familias enteras, de modo que no quedó nadie que pudiera testificar contra él. Cuando fue capturado en 1996, uno de los episodios más aterradores de la historia moderna del crimen llegó a su fin. Tras ser declarado culpable, Onoprienko fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Debido a la gravedad de sus crímenes y a su peligrosidad, fue enviado a la prisión de Black Dolphin. En Black Dolphin, los reclusos están vigilados las 24 horas del día y tienen que seguir normas estrictas. Cuando se traslada a los reclusos de una celda a otra, se les vendan los ojos para que no se enteren de cómo está montada la cárcel, lo que les impediría escapar. Las celdas son pequeñas y básicas para que incluso los ladrones más duros pierdan las ganas de hacer el mal. Al igual que los demás presos, Onoprienko está recluido en una celda de alta seguridad y es vigilado constantemente para asegurarse de que no supone una amenaza para sí mismo ni para los demás. La imagen de Anatoly Onoprienko sigue siendo aterradora, una advertencia de lo crueles que pueden llegar a ser las personas. Su condena a cadena perpetua en Delfín Negro significa que nunca podrá volver a hacer daño a personas inocentes. La siguiente en nuestra lista es una prisión especialmente diseñada para albergar a un infame criminal. Celda de la prisión de San Quintín. La prisión de San Quintín es una de las más antiguas y tristemente célebres de Estados Unidos. Se encuentra en el condado de Marin, California. Existe desde 1852. Mucha gente piensa que San Quintín es una de las cárceles más duras de Estados Unidos por sus estrictas normas y sus grandes e intimidantes edificios. Sin embargo, la prisión también tiene una mala imagen debido a sus estrictas normas de seguridad,
las ejecuciones públicas y los presos notorios que ha albergado a lo largo de los años. Las celdas de San Quintín están pensadas para que sea imposible salir, con pesados cerrojos, puertas reforzadas y ventanas con barrotes que mantienen a los presos alejados del mundo exterior. La prisión está rodeada de altos muros con alambre de espino. Hay torres de vigilancia estratégicamente situadas alrededor del perímetro para vigilar la prisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Charles Manson, líder de la tristemente célebre familia Mason, fue uno de los famosos criminales recluidos en San Quintín. Manson, nacido en 1934, se hizo famoso por planear una serie de brutales asesinatos en 1969. Siguiendo sus órdenes, sus seguidores asesinaron de forma horrible a la actriz Sharon Tate y a otras 4 personas en su casa. Creía que estos asesinatos iniciarían una guerra racial, a la que llamó Helter Skelter, por una canción de los Beatles que él creía que significaba otra cosa. Manson fue declarado culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Tras la decisión del Tribunal Supremo de California en 1972 de que las leyes de pena de muerte del Estado eran inconstitucionales, su sentencia fue cambiada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Su ingreso en la prisión de San Quintín, una de las prisiones de máxima seguridad de California, era la única opción para Manson, debido a la gravedad de sus crímenes y a la influencia que ejercía sobre sus seguidores. La celda de máxima seguridad de San Quintín impidió que Manson influyera en otros presos o planeara más crímenes desde la cárcel. El miedo y la fascinación del público por Manson no desaparecieron mientras estuvo encerrado. Su extraño comportamiento y sus esfuerzos por comunicarse con el mundo exterior ocuparon a menudo los titulares. La captura de Manson en San Quintín fue vital para proteger al público. Sus peticiones de libertad condicional fueron denegadas continuamente y pasaría el resto de su vida en la cárcel. El siguiente en nuestra lista es famoso por albergar a algunos de los criminales más peligrosos de EEUU. Pelican Bay SHU Cell. La prisión estatal de Pelican Bay se encuentra en Crescent City, California. Establecida en 1989, la instalación tiene una unidad de alojamiento de seguridad, SHU, notoriamente dura, donde los presos son mantenidos en completo aislamiento. La finalidad de la unidad de alojamiento especial, SHU, es mantener a los reclusos más peligrosos y problemáticos bajo estricto control para que no hagan daño a otros reclusos ni al personal. Uno de los lugares más aterradores para estar encerrado es una celda, donde los reclusos pasan 22,5 horas al día sin apenas contacto humano. Para los criminales notables, Pelican Bay SHU es el lugar perfecto para vivir debido a su reputación de estar muy aislado y tener estrictas medidas de seguridad. Un preso notorio aquí fue Richard Ramírez, también conocido como el acosador nocturno. A mediados de los 80, Ramírez aterrorizó el sur de California como asesino en serie y extorsionador. En el juicio, fue declarado culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos con allanamiento de morada. Cometió actos violentos y aleatorios que atemorizaron a mucha gente. La detención y el juicio de Ramírez fascinaron a Estados Unidos. La gravedad de sus delitos y el hecho de que siguiera siendo una amenaza para la sociedad le valieron la condena a muerte y su ingreso en la celda de máxima seguridad y aislamiento de Pelican Bay. Dentro del SHU, Ramírez fue sometido a condiciones que estaban destinadas a doblegar incluso la voluntad de los reclusos más duros. La combinación del aislamiento extremo con el seguimiento constante le hacía casi imposible hablar con otros presos o mantener su reino del terror. Las estrictas normas y el horario regular de RHU mantuvieron a Ramírez bajo control y no le dieron muchas oportunidades de hacer daño a los demás. Aunque esta celda pudo albergar a muchos delincuentes, no es nada comparada con la fortaleza de la penitenciaría de Nueva York. Celda de Sing Sing. Una de las cárceles más infames de Estados Unidos es el correccional de Sing Sing, en Ossining, Nueva York. Existe desde 1826 y ha albergado a algunos de los peores asesinos de la historia. Las celdas de la prisión están pensadas para que sea imposible entrar en ellas, ya que tienen muros gruesos, puertas pesadas y una seguridad estricta. Las rutinas del centro se siguen estrictamente para impedir cualquier intento de fuga por parte de los reclusos. Es cierto que Sing Sing es conocida como una cárcel de máxima seguridad. Incluso el mejor de los criminales tendrá dificultades para sobrevivir en su interior. Se sabe que Willie Sutton, uno de los atracadores de bancos con más éxito de la historia de Estados Unidos, estuvo preso en Sing Sing. La gente adoraba el encanto y la creatividad de Sutton, pero era famoso por fugarse de la cárcel muchas veces
y llevar a cabo audaces atracos. Se dedicó a la delincuencia en la década de 1920, robando bancos y saliendo de varias cárceles de alta seguridad. Nació en 1901 y a lo largo de 40 años robó millones de dólares. Se hizo la creencia de que Sutton podía evitar que le pillaran y librarse de la cárcel. Era conocido por llevar máscaras elegantes y planear todo con mucho cuidado. La gente a menudo pensaba en Sutton como Robin Hood, aunque era un criminal solo que no tenía tanto éxito. Tras varios atracos a bancos y fugas con éxito, Sutton fue capturado en 1952 y enviado a Sing Sing para cumplir su condena. Debido a su pasado de fugas, Sing Sing tuvo que poner en marcha medidas de máxima seguridad para retenerlo. Sutton intentó salir de la prisión de Sing Sing, pero fracasó. Permaneció allí hasta que fue trasladado a otras prisiones más adelante en su vida. La siguiente celda de nuestra lista es la antigua versión de Alcatraz de las Rocosas. Celda USP Marion. Antes de la construcción de ADX Florence, USP Marion en Marion, Illinois, era la cárcel más segura de Estados Unidos. Inaugurada en 1963, USP Marion se hizo famosa por su unidad de control, que más tarde influyó en el diseño de las prisiones de máxima seguridad. Las celdas de la prisión están diseñadas para que los reclusos más peligrosos estén constantemente vigilados, con pocas posibilidades de relacionarse con otros reclusos o de escapar. Los reclusos de la unidad de control de USP Marion están encerrados solos 23 horas al día y solo pueden hacer ejercicio durante 1 hora en una sala pequeña y segura. Con sus estrictas medidas de seguridad y su aislamiento extremo, USP Marion es un buen lugar para que vivan ladrones notorios. Thomas Silverstein, uno de los principales miembros de la Hermandad Aria, fue uno de los presos más célebres recluidos aquí. Dentro del sistema penitenciario, Silverstein fue declarado culpable de varios asesinatos, incluido el de un guardia correccional. Como resultado de sus acciones violentas y su habilidad para controlar a otros presos, era uno de los criminales federales más peligrosos. Una cantidad extrema de violencia y una profunda conexión con la cultura de las bandas carcelarias caracterizan la historia de Silverstein. Nació en 1952 y empezó a hacer cosas ilegales cuando era joven. Con el tiempo, se convirtió en miembro destacado de la Hermandad Aria. Los asesinatos en prisión se llevaron a cabo bajo su dirección, lo que aumentó su reputación de preso violento e incontrolable. A pesar de que Silverstein era violento y suponía una amenaza tanto para los demás presos como para el personal, fue recluido en una celda especialmente construida en la USP Marion para evitar que escapara o que volviera a ponerse violento. La celda, denominada Suite Silverstein, se construyó para mantener a Silverstein completamente solo y bajo vigilancia constante. La vida infernal de Silverstein, en la USP Marion, en marcado contraste con su época de líder de una banda violenta, es testimonio de la dura seguridad de la prisión. La siguiente celda nos lleva a la hermosa ciudad de Francia, París. Celda de la prisión de la Santé. Una de las cárceles más conocidas de Francia es la Santé, situada en pleno centro de París. Desde su apertura en 1867, han vivido en ella algunos de los peores y más notorios asesinos de la historia de Francia. La Santé es conocida por sus estrictas medidas de seguridad y sus habitaciones están diseñadas para que sea imposible que nadie salga de ellas. Las estrictas normas de la prisión hacen que los reclusos estén siempre vigilados y no tengan muchas oportunidades de relacionarse entre sí. Uno de los criminales famosos que estuvo encerrado aquí fue Jacques Mesrine, un ladrón francés y escapista legendario. Los criminales como Mesrine eran conocidos por delitos violentos como atracos a bancos, secuestros y asesinatos. Se hizo famoso en el submundo del crimen por ser capaz de escapar de la policía en múltiples ocasiones. La historia de Mesrine está llena de peligrosas huidas y tensas peleas. Nació en 1936 y rápidamente se convirtió en uno de los hombres más buscados de Francia tras entrar en el mundo del crimen. Era un peligroso delincuente, conocido por sus arriesgados atracos y por estar dispuesto a enfrentarse a la policía. Mesrine era una gran amenaza para la seguridad pública porque podía evitar ser capturado y librarse de las cárceles de alta seguridad. Mesrine fue capturado e ingresado en la prisión de la Santé en la década de 1970 para impedir nuevas fugas. Debido a su pasado, lo metieron en una celda de alta seguridad que se construyó para impedir que volviera a salir. Debido a su construcción, a los guardias constantes y a las estrictas normas, la celda era uno de los lugares más seguros de la cárcel. Lejos de los formidables muros de la Santé, encontramos una celda más intrigante en la bulliciosa ciudad de Londres. Celda de HMP Belmarsh. La mayoría de las cárceles más seguras del Reino Unido se encuentran en el sureste de Londres, incluida HMP Belmarsh.
Aunque no se inauguró hasta 1991, es famosa por albergar a algunos de los delincuentes más peligrosos y conocidos del país. El diseño del edificio y las normas de seguridad del interior de la cárcel están pensados para mantener a los reclusos bajo estricto control e impedir cualquier intento de fuga. Para garantizar la máxima seguridad, los presos de Belmarsh están constantemente vigilados y no pueden hablar mucho entre ellos. La estricta seguridad de HMP Belmarsh lo convierte en el peor lugar para cualquier delincuente. Un preso notorio aquí fue Abu Hamza al-Masri, líder religioso radical y terrorista condenado. Abdel Hamza era famoso por sus opiniones extremistas y su participación en actividades terroristas, como el fomento de la violencia y la planificación de atentados. Su detención y encarcelamiento indefinido fueron muy importantes para impedir más atentados terroristas. Los principales acontecimientos en la vida de Abu Hamza son cuando se radicalizó y empezó a planear atentados terroristas. Creció en 1958 y se convirtió en un conocido extremista que predicaba el asesinato y la yihad. Además de planear atentados terroristas, también reclutaba gente para campos de entrenamiento de terroristas. Gran amenaza para la seguridad nacional, Abu Hamza provocaba el derramamiento de sangre allá donde iba. Abdel Hamza fue declarado culpable de varios delitos de terrorismo y enviado a prisión en 2006. Debido a lo terrible de sus actos y a lo peligroso que era, fue enviado a HMP Belmarsh, que ofrecía el máximo nivel de seguridad. En la prisión se aplicaron medidas de alta seguridad, como aislar a los reclusos y vigilarlos en todo momento, para impedir que alguien escapara o cambiara de opinión. La siguiente celda de nuestra lista está hecha para gente conocida. Celda de la cárcel de Evin. En Irán hay una cárcel tristemente célebre, llamada Cárcel de Evin, que se encuentra en el barrio de Evin de Teherán. Desde su apertura en 1972, es conocida por albergar a presos políticos, disidentes y otros presos conocidos. Los reclusos de la prisión de Evin están estrechamente vigilados y limitados en muchos aspectos, lo que garantiza su seguridad en todo momento. Nasser Moghadam, que fue jefe de Sabak, la policía secreta iraní, fue uno de los personajes famosos que estuvieron recluidos aquí. Moghadam era famoso por utilizar métodos severos para impedir que la gente protestara contra el gobierno del Shah. Fue capturado y encarcelado tras la revolución iraní de 1979. La historia de Moghadam está marcada por su ascenso al poder en la Sabak y luego su caída del poder. Nació en 1921 y se convirtió en uno de los principales miembros de la comunidad de inteligencia iraní. Era conocido por utilizar métodos crueles para mantener al Shah en el poder. Durante su mandato, muchos opositores políticos fueron espiados, torturados y asesinados. El nuevo gobierno quería deshacerse de Moghadam porque era muy conocido y tenía vínculos con el gobierno del Shah. Tras la caída del Shah en 1979, Moghadam fue capturado y enviado a la prisión de Evin. La construcción de la celda, junto con la vigilancia constante y las estrictas normas, mantuvieron a Moghadam bajo férreo control. De Irán, volvemos a otra celda muy conocida en Estados Unidos. Celda de la prisión de Folsom. La prisión estatal de Folsom, una de las más antiguas y conocidas de Estados Unidos, está situada en Folsom, California. Desde su fundación en 1880, ha sido el hogar de algunos de los criminales más notorios del país. Las dependencias de Folsom son conocidas por poseer fuertes medidas de seguridad que hacen imposible que nadie escape. Debido a las estrictas normas de la prisión, los reclusos están constantemente vigilados y tienen pocas oportunidades de relacionarse entre sí. Las estrictas medidas de seguridad de Folsom la convierten en un buen lugar para que vivan ladrones con mala reputación. El famoso exdirector ejecutivo de Death Row Records, Suge Knight, fue uno de los presos aquí. Knight fue declarado culpable de asesinato voluntario en primer grado tras un accidente en el que se dio a la fuga en 2015. Debido a que tenía un pasado de violencia y era poderoso en el negocio de la música, su arresto fue ampliamente difundido. La vida de Knight estuvo llena de derramamiento de sangre y problemas, todo en busca de poder. Nació en 1965 y se hizo conocido por cofundar y dirigir Death Row Records, un sello que se asoció con el rap de la costa oeste en la década de 1990. Ataques, violencia y problemas legales caracterizaron la etapa de Knight en Death Row, que terminó con el atropello mortal que condujo a su condena. Knight recibió una condena de 28 años de prisión en 2018 por causar voluntariamente la muerte. Se decidió que era una amenaza debido a su pasado y que debía permanecer en una celda de alta seguridad en la prisión de Folsom. Como resultado de su diseño, la celda era uno de los lugares más seguros de la cárcel,
con reglas estrictas y vigilancia constante. La siguiente celda de nuestra lista es una de las más vigiladas y controvertidas del Reino Unido. Maze Prison H Block. La prisión de Maze se fundó en 1971 y adquirió notoriedad por albergar a detenidos paramilitares durante la Guerra de Irlanda del Norte. Los pabellones H, una serie de bloques de celdas con forma de H, estaban destinados principalmente a alojar a reclusos de alto riesgo en estrictas condiciones de seguridad. La dura disciplina de la prisión mantenía a los reclusos bajo estricta supervisión, con escasas oportunidades de socialización y frecuentes controles. Las celdas H de la prisión de Maze se construyeron para albergar a algunos de los presos más peligrosos durante los disturbios. Bobby Sands, miembro del Ejército Republicano Irlandés, IRA, fue uno de los presos más famosos encarcelados aquí. Sands fue condenado por posesión de armas de fuego y encarcelado en el bloque H, donde se convirtió en una figura clave en la lucha por el estatus de preso político. La historia de Sands se define por su actividad y liderazgo en el IRA. Nacido en 1954, se unió al movimiento republicano a una edad temprana y dedicó su vida a la causa de la independencia de Irlanda. Su detención en el bloque H le impulsó a la vanguardia del movimiento político, y en 1981 inició una huelga de hambre para protestar por la falta de voluntad del gobierno británico de conceder estatus político a los presos del IRA. Sands y otros 9 presos iniciaron una huelga de hambre en 1981 para exigir que se les reconociera su condición de presos políticos. La huelga atrajo la atención internacional y puso de relieve las duras condiciones de reclusión en el bloque H. A pesar de las duras medidas aplicadas para mantener la seguridad y el control dentro de la prisión, la protesta de Sands se convirtió en un fuerte símbolo de resistencia y tenacidad. Otro terrible centro penitenciario que produce escalofríos es el de Hong Kong. Stanley Prison Cell. La prisión de Stanley, situada en el distrito de Stanley de Hong Kong, es uno de los centros penitenciarios más antiguos y seguros de la región. Fundada en 1937, se ha ganado la reputación de albergar a algunos de los delincuentes más violentos de Asia. Las características de alta seguridad de la prisión y sus rígidas normas tienen por objeto impedir cualquier intento de fuga y mantener un estricto control sobre la población reclusa. Los reclusos de la prisión de Stanley están constantemente vigilados y tienen restringida la interacción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los estrictos procedimientos de seguridad de la prisión Stanley la convierten en un lugar apropiado para criminales prominentes. Tse Chi Lop, presunto jefe de una gran banda de narcotraficantes conocida como La Compañía, es uno de los convictos más notorios aquí. Tse Chi Lop, a menudo conocido como el Chapo Asiático, está acusado de dirigir una enorme red de narcotráfico en numerosos países. La historia de Tse Chi Lop se define por su ascenso a la supremacía en el tráfico mundial de drogas. Nacido en 1963, alcanzó la fama en el tráfico clandestino de drogas, supuestamente dirigiendo la síntesis y distribución de grandes cantidades de metanfetamina y otros estupefacientes. Las operaciones de su sindicato eran conocidas por su alcance e ingenio, lo que le convirtió en uno de los individuos más buscados del mundo. Tse Chi Lop fue detenido en 2020 y extraditado a Australia, acusado de tráfico de drogas. Debido a la gravedad de los delitos que se le imputaban y a la amenaza que representaba, fue recluido en la prisión de Stanley para mantener la máxima seguridad. Las estrictas medidas de seguridad de la prisión, como el aislamiento y la vigilancia continua, estaban destinadas a impedir cualquier fuga o actividad delictiva continuada. La siguiente en nuestra lista es la celda definitiva. Celda de Rikers Island. Rikers Island, situada en el East River, entre los distritos de Queens y el Bronx, en Nueva York, es uno de los centros penitenciarios más conocidos de Estados Unidos. Fundado en 1932, es el principal complejo penitenciario de la ciudad y alberga desde delincuentes menores hasta criminales legendarios. Las características de alta seguridad y las rigurosas normas de Rikers Island tienen por objeto evitar fugas y mantener un estricto control sobre la población reclusa. Los estrictos procedimientos de seguridad de Rikers Island la convierten en un lugar apropiado para criminales infames. David Berkowitz, comúnmente conocido como el hijo de Sam, fue uno de los presos más infames encarcelados aquí. Berkowitz fue un asesino en serie que aterrorizó a la ciudad de Nueva York a finales de la década de 1970, matando a 6 personas e hiriendo a 7 más. Su reinado de terror aterrorizó a la ciudad, dando lugar a una de las mayores persecuciones de la historia de Nueva York. La historia de Berkowitz se define por sus crímenes violentos e impredecibles. Nacido en 1953,
Fue adoptado y más tarde afirmó que los demonios le impulsaban a cometer sus atrocidades. Sus cartas a la policía y a los medios de comunicación, en las que se burlaba de ellos y declaraba sus objetivos, exacerbaron el pavor y la confusión. Berkowitz fue condenado a varias cadenas perpetuas por sus horribles crímenes tras su detención en 1977. Berkowitz estuvo detenido en Rikers Island antes de ser trasladado a otras instituciones. Debido a la gravedad de sus crímenes y a la amenaza que representaba, se le asignó una celda de alta seguridad en el ala hospitalaria para garantizar una observación constante y evitar cualquier posibilidad de fuga. El diseño de la celda y las estrictas normas de la prisión pretendían mantener a Berkowitz bajo estricta supervisión y proteger a los demás reclusos de su influencia. Gracias por verlo. Si este vídeo te ha parecido interesante y emocionante, no dejes de ver otros videos similares y asombrosos en la pantalla. Gracias de nuevo por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.